gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Que se oiga la voz de la amada en esta tarde. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, que se oiga tu voz y lo. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos en fuerte. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Que se oiga tu voz. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Dilo, hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre. Está aquí. Una última vez, dilo. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios. Está aquí. Aleluya. Dale fuerte las palmas si tú lo crees. Hay libertad en la casa de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allá hay libertad. Vamos con tus palmas. Más fuerte tus palmas. Y vamos a cantarlo juntos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Dilo, ¿por qué? Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos con libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han creído en Jesús? Vamos a declarar en esta tarde que hay libertad en la casa. Vamos, que se oiga tu voz. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Vamos con libertad, dilo. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Una vez más, que se oiga tu voz. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos lo pueden hacer con libertad? Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Libres soy. Es por su gracia, es por su amor que somos libres. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de alabarte. Es por tu gracia incomparable, Señor. Vamos con tus palmas. Vamos a cantarlo fuerte. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro.
levantamos nuestra voz y cantamos, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, caes en tu virtud, tú la diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Cantamos, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, una última vez, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Tú eres digno, Cordero Santo, te adoramos a ti, nos rendimos a ti, Cordero de Dios. No hay nadie como tú, eres incomparable, maravilloso eres tú, Cordero Santo, te adoramos y levantamos nuestra voz solo a ti. Tú eres digno. Levanta tus manos al Cordero de Dios. Tú reinas por siempre, amado Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dilo, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Levantamos nuestras manos y cantamos, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Que se oiga nuestra voz cantándolo. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Una vez más cantamos, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Una vez más que se oiga nuestra voz, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, tuyo el honor, tuya es la adoración por siempre. Te adoramos a ti, mi Dios, mi salvación, mi fiel refugio, mi escondedero eres tú. Oh, oh, oh.
voz, levanta tus manos un momento y dilo: te adoramos a ti, Señor. Te adoramos solamente a ti, Jesús. Tú eres digno de honor. Tú eres digno por siempre, mi Señor. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor. Por una vez más le decimos: tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor por siempre, Señor. Por siempre y siempre. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la alabanza, tuya es la adoración. Esa noche, Señor, como iglesia nos reunimos para alabarte, para adorarte a ti, para abrir nuestros labios, para expresarte a ti, Señor, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestra devoción. Y declaramos que tuya es la gloria y la honra por siempre y siempre. Si usted está de acuerdo con eso, levántele una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y por favor salude a algunos hermanos. Dígale qué bueno que estás aquí en esta noche. Dígale: estás en el mejor lugar. Salude a varios hermanos. Dígale: estás en el mejor lugar. Los niños pueden ir saliendo a su clase. Aleluya. Y después de que saludó a algunos hermanos, puede tomar su lugar. Y rápidamente le quiero recordar un par de anuncios. En primer lugar, le quiero recordar que este próximo sábado tenemos reunión de adoración. ¿Qué tenemos este próximo sábado? Reunión de adoración y también Santa Cena. Es este próximo sábado a las 6:30 de la tarde. ¿A qué hora es? Ya no a las 7, anteriormente era a las 7, ahora es a las 6:30. Sobre todo en esta reunión se nos va a veces el tiempo como agua, y cuando nos damos cuenta ya pasaron las horas y no queremos estar limitados en el tiempo para adorar al Señor, ni tampoco para tomar la cena del Señor. Así que este próximo sábado a las 6:30 de la tarde tenemos una cita para adorar al Señor y también para obedecer el mandamiento que Él nos dejó de comer el pan, de tomar la copa en memoria de Él. Así que dígale al que tiene cerca: no faltes este próximo sábado, amén. Y el siguiente sábado es la reunión de mujeres. Me parece que ya no hay lugares. De hecho, me parece que ya nos fuimos otra vez a las 100 personas. Y me preguntaba a mi esposa hace un ratito si podemos aceptar más personas, y le dije no, porque de verdad es muy complicado por el espacio, por la atención, por todo. Entonces me parece que quedaban 2 lugares, creo que iban en 98 ya las asistentes para este próximo sábado. Así que de todas maneras, al finalizar la reunión, acérquese a preguntar, tal vez sí consiga un lugar, pero no estoy seguro de que sea así. Me parece que ya están agotados, pero no pierde nada con acercarse y preguntar a las hermanas que están ahí atendiendo eso, ¿ok? ¿Cuántas dicen amén? Entonces parece que va a ser un tiempo muy bendecido, un tiempo muy hermoso. Y después de eso, dentro de 3 sábados, tenemos reunión de matrimonios a las 6:30 de la tarde. Vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos en Veracruz. Así que estaremos tomando este tiempo en este año de la reedificación familiar para que podamos, hermanos, sanar, restaurar, corregir cosas
comenzando por el matrimonio. Así que ningún matrimonio se lo pierda. Eso es dentro de 3 sábados a las 6:30 de la tarde. El de mujeres es a las 6. No sé si dije la hora, pero el de mujeres es a las 6 de la tarde. Y el de matrimonios es a las 6:30 de la tarde. No se lo pierda, por favor, no llegue tarde. Aquí le esperamos. Y el último sábado del mes tendremos la reunión de jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? La reunión de jóvenes y adolescentes. Así que envíe a sus adolescentes, envíe a sus jóvenes para que también ellos sean bendecidos con estos tiempos que el Señor nos da. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 13. Es importante que abramos nuestro corazón en esta noche. El día domingo leímos esta escritura. Voy a leer ahí en la Reina Valera, dice de esta manera: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio. Diga conmigo, un hijo no sabio. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. La Biblia en lenguaje sencillo, la BLS, dice el mismo versículo de esta manera: qué tonto eres, Israel. Te pareces a esos niños que están a punto de nacer, pero que modan. Qué tonto eres, Israel. Te pareces a esos niños que están a punto de nacer, pero que no se acomodan. Y cada vez que leo este versículo y en esta traducción, recuerdo, amados, lo que ya les he estado diciendo. Muchas personas necesitan ser ministrados porque desde el momento del nacimiento hubo ahí algunas complicaciones. Y mire cómo el Señor dice: qué tonto eres. Te pareces a esos niños que están a punto de nacer y no se acomodan. Y esas son cosas, hermano, que tienen que ser ministradas. Pero en el enfoque que el Señor nos ha hablado a partir del día domingo en esta palabra, hermano, el Señor le está hablando a su pueblo Israel. Y el Señor usa, hermano, una palabra de frustración, de desesperación con su pueblo Israel. Y el Señor le dice: qué tonto eres, porque hay cosas que están para ser dadas a luz y es tu tiempo. Este es tu tiempo para que cosas sean dadas a luz y no te acomodas. No entiendes que es el tiempo de dar muchas cosas a luz. Y yo le decía, hermano, que creo con todo mi corazón que este es un tiempo y para algunos es tal vez la primera oportunidad, el primer tiempo, pero para algunos otros ya es la segunda o más oportunidades. Es el tiempo, hermano, en el que Dios quiere hacer cosas nuevas. Es el tiempo en el que Dios quiere dar a luz en nuestra vida cosas hermosas, cosas gloriosas. Pero lo podemos perder, hermano, si nosotros no corregimos actitudes en nuestra vida. Israel, dice la escritura: qué tonto eres, Israel. ¿Qué tenía que dejar de hacer Israel? Tenía que dejar de ser tonto. Y yo sé que la palabra que compartimos el domingo es un poco fuerte y un poco retadora, pero me encantó la apertura y la disposición de muchos que después de la palabra, algunos me dijeron: la verdad es que sí, qué tontos somos a veces, qué desubicados somos a veces, qué necios somos a veces. Y la verdad, amado, es que si uno no quiere perder los tiempos, las bendiciones que Dios trae sobre nuestra vida, tenemos que dejar de ser tontos. Diga conmigo: tenemos que dejar de ser tontos. Dígale al que tiene a un lado con mucho respeto, dígale con mucho respeto: hermano, tenemos que dejar de ser tontos. Porque a veces uno tiene actitudes tontas. A veces uno tiene actitudes tontas. Como una persona a la que le estaban bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo, le bendecían con comida, le bendecían con dinero, le bendecían así de estas maneras, con despensas y cosas así, y decía: pues qué muy amolados nos ven o qué. No, no es que te ven amolado, es que no entiendes que Dios te está bendiciendo. Y a veces hay gente tonta que no entiende que Dios la está bendiciendo y se ponen sus moños y dicen: pues qué muy amolados nos ven, porque no entienden que Dios lo que quiere es bendecirlos. Entonces, por eso le digo, amado, que nosotros tenemos que, como ya oramos el domingo, pero creo que continuamente tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos libre de tener actitudes tontas, reacciones tontas, decisiones tontas,
Porque podemos perder, hermano, las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Pero ya no me detengo ahí porque necesito entrar al siguiente tema. Y para eso voy a leer el mismo versículo, solo en una versión más, la Biblia Corona de Jerusalén. Dice la Biblia Corona de Jerusalén en el mismo versículo: dolores de parturienta le asaltan, pero él es un hijo necio, que no se presenta a tiempo por donde rompen los hijos. Pero él es un hijo necio. ¿De quién es el problema? El problema no es la madre. La madre, en esta analogía que el Señor está utilizando, está muy bien. Entró en labor de parto, le está echando ganas. El problema es el hijo, hermano. En el caso de muchos de nosotros, el problema no es Dios. Algunos dicen: Dios, ¿dónde está? Y Dios dice: pues yo aquí estoy, nada más que tú no le estás echando ganas. No has entendido que es el tiempo. No has entendido que es el momento. El problema no era la madre, el problema era el hijo. Porque dice la escritura, hermano, que es un hijo necio que no se presenta a tiempo. Y por eso quiero decirle, amado, que encontramos aquí que este hijo necio, este hijo tonto, tiene un par de problemas. El primero de sus problemas es que no entiende el tiempo. Diga conmigo: no entiende el tiempo. No se ha dado cuenta que ya tiene que nacer. Y él está todavía muy acomodado en el vientre materno, ¿verdad? Y no se ha dado cuenta que ya no es tiempo de estar cómodo. Es tiempo de, juntamente con la madre, esforzarse para ser dado a luz. Pero no le ha caído el 20 de que es el tiempo de ser dado a luz. Bueno, qué terrible cuando a nosotros no nos cae el 20 de los tiempos que estamos viviendo. Porque este hijo está desfasado, está fuera de tiempo. Y qué tremendo es, mis amados, cuando uno está fuera de tiempo. Querer hacer cosas antes de tiempo o después de tiempo, tanto lo uno como lo otro, son igualmente graves. Porque en esta analogía, un parto prematuro, 6 meses, 7 meses, 8 meses, será un parto complicado para la madre y para la criatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un parto prematuro, es peligroso nacer antes de tiempo, pero es igualmente peligroso nacer después del tiempo. Y este es un hijo, hermano, que no entiende los tiempos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, dice la versión que acabo de leer, dice de esta manera: pero él es un hijo necio que no se presenta a tiempo. Ese es el primer problema, no entiende el tiempo. Pero luego dice por dónde, y la palabra dónde indica lugar, por donde rompen. El segundo problema que tiene este hijo es que no entiende el lugar, está desubicado. No solo está desfasado en el tiempo, también está desubicado en el lugar. Y qué tremendo, hermano, es estar perdido en el tiempo, pero qué tremendo también es estar perdido en el lugar y no entender, hermano, el lugar por donde rompen los hijos. Porque dice que no se presenta a tiempo por donde rompen los hijos. Y tal vez el hijo está encajado ahí en una costilla de la madre, empujando para la costilla de la madre, pero ese no es el lugar. El lugar es por el seno materno, por donde rompen los hijos. Entonces, aun si él estuviera esforzándose y empujándose, está fuera de lugar. Y qué terrible es, hermano, cuando uno se está esforzando, en el mejor de los casos se está uno esforzando, pero lo está haciendo uno fuera de lugar. Y ni qué decir cuando uno está fuera de tiempo, no se está esforzando y aparte estamos desubicados en el lugar. Y muchos de nuestros problemas, hermanos, por los cuales perdemos tantas bendiciones de Dios, es por estar desubicados en el lugar. Porque los hijos nacen por un lugar específico. Y si el hijo está desubicado en el lugar, hermano, ese es un problema. Y el problema de muchos cristianos el día de hoy es que están fuera de tiempo y están fuera de lugar. Pero quiero comenzar, ahora sí, si me ponen la presentación, me voy a ir apoyando estas presentaciones aquí para que vayamos avanzando en este tema. Y quiero hablarle, hermano, en primer lugar, no sé si lo recuerda, pero este hijo insensato no entiende. Diga conmigo: no entiende. ¿Qué no entiende, hermano? No entiende dos cosas. No entiende el tiempo y no entiende el lugar. Y hoy quiero comenzar a hablar de el tiempo. No entender el tiempo, mis amados, es bien terrible. Se puede pasar el parto.
y podemos perder oportunidades, bendiciones, ministerios, talentos, gracias por no entender el tiempo de Dios. Entonces, diga conmigo, tenemos que entender el tiempo. Vamos por favor a lo que sigue, entendiendo el tiempo. Esto es el primer tema del tema general. Y dentro de este tema, hermano, quiero que con la ayuda de Dios por lo menos abordemos algunos tiempos en los cuales tenemos que ser entendidos. Pero hoy solamente voy a hablar de un tiempo. Diga conmigo, tenemos que entender el tiempo. Muy bien, vamos a la siguiente por favor y estén atentos a mi señal para que no les tenga que estar diciendo. Muy bien, primero de Crónicas 12:32. Lo voy a leer de aquí directamente, pero usted lo puede corroborar en su Biblia. Dice la palabra de esta manera: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿Cómo eran estos de la tribu de Isaacar? Entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire, hermano, qué versículo. Vaya versículo este que estamos leyendo aquí. Nos está hablando, amado, de la tribu de Isaacar. Está hablando de los que vinieron para ayudar a David, los que vinieron a ser parte de la gente que seguía y asistía a David. Y se nos dice aquí, hermano, de estos hijos de Isaacar. Y dice la escritura, amado, que 200 de ellos, escuche esto, no todos los de la tribu, pero 200 de la tribu, 200 principales eran entendidos en los tiempos. Y le quiero decir algo, yo creo que nuestro deseo, hermano, debería ser que cada uno de nosotros seamos de esos 200 que son entendidos en los tiempos. Porque escuche esto, no toda la tribu eran entendidos, solamente 200 de ellos. O sea, entienda eso, hermano, eran una minoría. Diga conmigo, eran una minoría. Los entendidos en los tiempos, mis amados, eran una minoría. Pero creo que debería ser nuestro deseo ser parte de esa minoría, ser de los que sí entienden los tiempos. Porque estos 200, hermano, discernían los tiempos, comprendían los tiempos. Estos 200, hermano, eran los que sabían: ahora es tiempo de ir a la guerra, ahora no es tiempo de ir a la guerra, ahora es tiempo de emprender, ahora no es tiempo de emprender. Y cómo necesitamos nosotros, hermano, ese tipo de entendimiento de los tiempos. Cuándo es tiempo y cuándo no es tiempo. Y dice, amado, que estos eran entendidos en los tiempos. Y mire esto, y que sabían lo que Israel debía hacer. Pero entienda esto, lo que debían hacer de acuerdo al tiempo en el que estaban. Lo que debían de hacer de acuerdo al tiempo. Porque no se trata nada más de hacer por hacer, se trata de hacer en sincronía con el tiempo. Hay que hacer cuando es tiempo de hacer. Y estos se entendían, amado, pero eso no es lo sorprendente. Ahora, antes de ir a lo siguiente de una vez, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Atención a lo que le voy a decir una vez más. Creo que deberíamos nosotros anhelar ser de esos 200 que entienden los tiempos. Pero escúcheme, pero si no, deberíamos de asegurarnos de estar apegados a alguien que sí es de esos 200 y que sí entienden los tiempos. Porque mira, amado, no todos entendían los tiempos, pero el resto se dieron cuenta que esos 200 entendían los tiempos y entonces estaban pegados a esos 200 para seguir sus dichos. ¿Y por qué seguían sus dichos? Pues porque ellos sí entendían los tiempos y sabían lo que hay que hacer en cada temporada. Sabían lo que se debe hacer en cada temporada. Y el resto no lo comprendían, pero sí habían comprendido que los otros sí entendían los tiempos y entonces seguían sus dichos. Entonces, una vez más, amado, quiera Dios que nosotros seamos de esos 200 que entienden los tiempos. Pero si no, pégatele a alguien que sí entiende los tiempos. Porque hacer las cosas fuera de tiempo, lo único que va a traer es calamidad y desgracia a nuestras vidas. El día domingo, no se lo pierda, por favor. Voy a, con la ayuda de Dios, por lo menos a tocar otros dos tiempos que son cruciales: el tiempo de amores y el tiempo de la canción. Por lo menos esos dos tiempos hablaré el día domingo.
Pero hoy yo quiero, hermanos, si podemos ir a la siguiente, por favor. Hoy yo quiero comenzar con esto. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y dice la escritura de esta manera: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Entonces aquí hay un tiempo, hermano. Es el tiempo de ser maestros. Diga conmigo, hay un tiempo de ser maestros. En la mentalidad de Dios, hermanos, en el plan de Dios, en el anhelo de Dios, cada uno de nosotros debemos llegar a convertirnos en maestros. Dios no tiene una mentalidad, hermano, en el cual algunos de los cristianos se la van a pasar toda la vida en el kindergarten, ¿verdad? O en la guardería espiritual. No, en la mentalidad de Dios, cada cristiano debe de llegar al tiempo de ser un maestro. ¿Y sabe qué le pasó a la iglesia de los hebreos, hermano? Que ese tiempo ya les había llegado, pero no entendieron que era su tiempo de ser maestros. Y dice la escritura, hermano, debiendo de ser maestros, debiendo ser ya maestros. O sea que ya se les había pasado su tiempo. No se dieron cuenta, hermano, que ya no era un tiempo para estar en el kinder, ni en la guardería, ni ser gente que está subordinada al cuidado de otros, sino que ellos ya deberían haberse convertido en cuidadores de los más pequeños, y se les había pasado su tiempo de ser maestros. Si nosotros no entendemos, hermanos, que hay un tiempo de ser maestros, nos vamos a quedar como niños, pequeños en la fe, pequeños, hermano, en el entendimiento, pequeños en la vida cristiana, y es terrible cuando uno no crece. Entonces diga conmigo, hay un tiempo de ser maestros. El tiempo de ser maestros nos habla de madurez, porque el ser maestro habla de una persona que ha sido madurada a través de los procesos. Ha pasado el proceso, pasó el proceso, hablando en lo natural, usando la analogía natural. Pues ningún maestro egresado en la carrera de pedagogía llegó ahí de la noche a la mañana. Tuvo él primero que haber pasado por el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y luego la licenciatura, ¿verdad? Es un proceso. Por eso es que el tiempo de ser maestros, hermano, nos habla de un tiempo de madurez. ¿Qué es lo que espera Dios de ti y de mí, hermano? Que lleguemos todos a un tiempo de madurez. Diga conmigo, todos debemos llegar a madurar. Dígale al que tiene a un lado, tú debes llegar a madurar. En la mentalidad de Dios, hermano, en el reloj de Dios, escúcheme lo que le digo, en el reloj de Dios hay un tiempo que marca nuestro deber de ser maduros en la vida espiritual y de ser maestros en la vida cristiana. Pero la tragedia, hermano, de la iglesia cristiana en general es que pocos son los que alcanzan y llegan a ese nivel de maduración por diferentes razones. Tal vez en otra ocasión hablaremos de los impedimentos o de los obstáculos para llegar a ser maestros. Pero le dicen, hermano, a la iglesia de los hebreos, debiendo ser ya maestros. Voy a leer algunas 4 versiones, si no recuerdo mal, porque es muy importante para mí que usted capture esta idea conmigo. Pues debiendo ser ya maestros, y pregúnteme usted, ¿y por qué tengo que ser ya maestro? Pregúnteme, dígame, oiga, ¿y por qué tengo que ser maestro? Mire la escritura, pues debiendo ser ya maestros en razón, y quiero que vea la palabra razón. Dígale al que tiene a un lado, debemos razonar. Dígale, tenemos que entrar en razón de una buena vez. Debiendo ser ya maestros, ¿por qué? En razón del tiempo. Por razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos. Pero ese ya no era su tiempo para ser instruidos, era su tiempo para ser maestros. ¿Por qué? Por el tiempo que había pasado. Porque en el reloj de Dios él había avanzado y había corrido el tiempo y ya había marcado la hora de ser maestros. Y les dicen, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo. Pregúntele al que tiene un lado, dígale, oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene? Vamos a avanzar porque necesito llegar a eso. Vamos a la siguiente, la Biblia del oso.
Mire eso, amado, porque parece una obviedad, pero a veces hay obviedades que necesitamos. Y mire lo que dice, porque debiendo ser ya maestros de otros, porque no faltará el que cree que ya es su propio maestro, ¿no? No, pero si yo sí me enseño, yo sí me estoy dando muy buenas clases. No, pero debiendo ser ya maestro de otros. ¿De quiénes otros? De los que todavía no llegan al tiempo de ser maestros, sino que están en el tiempo de ser instruidos. Debiendo ser maestro de esos, de los que están en el tiempo de ser instruidos. Debiendo ser ya maestro de otros. Y mire esto, amado, qué tremendo. Si miramos el tiempo. Pero escúcheme algo, hermano, que un error que cometemos es vivir la vida sin ser conscientes del tiempo. Amado, rapidito haga este ejercicio conmigo, eche una miradita hacia atrás. ¿Hace cuántos años usted es cristiano? ¿Hace cuántos años usted oyó el evangelio por primera vez? ¿Hace cuántos años usted hizo la oración para entregarle su vida a Cristo? Dice, hermano, si miramos el tiempo, y le voy a decir algo, y tenemos que mirar el tiempo. ¿Alguien está conmigo? Y tenemos que mirar el tiempo, mis amados. Tenemos que voltear y mirar todo el tiempo que ha pasado. Mucho tiempo, en algunos otros más o menos, ¿verdad? Y en algunos muy poquito tiempo. Pero yo les quiero decir algo, tanto a los que ya es mucho tiempo como a los que es poco tiempo. Tenemos que estar mirando el tiempo. Y no nos pueden pasar los años, hermano, sin nosotros ser conscientes de que ya pasó un año más. Un año más, en el cual fuimos instruidos, en el cual fuimos ministrados, en el cual fuimos bendecidos. Y dice ahí, hermano, porque debiendo ser ya maestros de otros. Dígale al que tiene a un lado, tú tienes que llegar a ser maestro de otros. Si miramos, dice ahí, hermano, el tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. Pero ya no era su tiempo. Ya no era el tiempo de ser enseñado. Si entienda, yo sé que la vida cristiana nunca termina y uno nunca va a dejar de aprender, pero entienda el sentido de lo que estoy hablando. Ahorita al final vamos a entender más este versículo. Pero si miramos el tiempo, vamos a la siguiente, por favor. Esta siguiente Biblia, la Nácar y Colunga, dice, pues los que después de tanto tiempo debíais ser maestros. Pues los que después de tanto tiempo debíais ser maestros, necesitáis que alguien de nuevo, y diga conmigo de nuevo os enseñe. Pues los que deberíais ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe de nuevo. Y vamos a ver esta más, la Biblia Arcas Fernández. Después de tanto tiempo, deberíais ser ya maestros, y me encantó esta, escuche, deberíais ser ya maestros consumados. Entienda eso, porque ni siquiera es que apenas deberíamos estar haciendo nuestros pininos, sino que ya deberíamos algunos de nosotros ser maestros consumados. ¿Alguien está entendiendo eso? Ya no es así como, ay, qué bonito, está haciendo su pinino, ya hace sus pininos de enseñar, ya hace sus pininos de predicar, ya hace sus pininos de discipular. No, ni siquiera es eso, sino que dice, ya deberíais ser maestros consumados. Pero algunos, en lugar de ser maestros consumados, perdón que hable de manera general, lo único que a lo que llegamos es a ser maestros consumidos, ¿verdad? Consumidos de la misma rutina, consumidos del mismo letargo, consumidos del mismo problema, la misma piedra en el zapato de toda la vida. Y dice la Escritura, debiendo ser ya maestros consumados. Pero no, aún tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar. Y adelante va a decir qué es lo que tienen necesidad que se les vuelva a enseñar. Pero diga conmigo, maestros consumados. Hay un tiempo, amado, en el cual uno ya tiene que llegar no solo a ser maestro, sino a ser un maestro consumado. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, como podemos ver, hermano, en estos versículos o en estas traducciones del mismo versículo que acabamos de leer, hermano, el común denominador es el mismo, después de tanto tiempo. Porque habiendo pasado tanto tiempo ya,
porque ya mucho ha sido enseñado, ya deberías de ser un maestro consumado. Y a la iglesia hebrea, hermano, ya les había marcado el reloj esa hora y se les pasó, y les tiene que escribir el escritor de la carta a los hebreos y decirles, no entendieron su tiempo. Y ahí es donde Dios le dice a Israel, qué tonto eres, Israel, porque debiendo ser ya maestro, no te presentas a tiempo por donde rompen los hijos. Qué tonto eres, porque es para que tú ya estuvieras de maestro. ¿Alguien está conmigo? Dígale al que tiene un lado, es para que tú ya estuvieras de maestro. Es lo que Dios le dice a Israel, es lo que el escritor de la carta a los hebreos le dice a los hebreos, y es lo que yo le estoy tratando de decir a usted, amado. Hay un tiempo de ser maestros. ¿Alguien está conmigo? Ahora de verdad, no sé si en esta temporada podré hablar de las características de un maestro, cómo es que deberíamos de ser maestros, etcétera. Pero hay otros 3 puntos que sí quiero tocar. Y ese es el primero que vamos a tocar. ¿Qué? Dígale al que tiene un lado, maestros de qué. ¿Cuál es este tiempo del que estamos hablando? No sé si alguien me está siguiendo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Del tiempo de ser maestros. Pero ¿de qué deberíamos ser maestros, mis amados? Hay 3 cosas que me llamaron profundamente la atención de 3 maestros en la Biblia que son mencionados. Y el primero de ellos en Éxodo 35, ese sí lo vamos a leer porque ese ya no lo puse ahí en la diapositiva, pero vamos a leer en Éxodo 35. Nos dice la palabra de esta manera. 35, no, esa diapositiva de enfrente no me la quiten, por favor. Éxodo 35 es el que vamos a leer, versículo 30 al 34. Dice de esta manera: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Diga conmigo, estaba rellenito ese hombre. Dígale al que tiene un lado, como tú mero. Nada más que estaba rellenito de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte. Mire qué tremendo, amado. Por favor, preste atención. Estaba lleno de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de arte. Qué tremendo es esta llenura, amado. A mí este versículo me ha llamado mucho la atención porque me llamó la atención que uno puede ser llenado de arte de parte de Dios, de ciencia de parte de Dios, de sabiduría de parte de Dios, de inteligencia de parte de Dios. Y así era este hombre. Dice el versículo 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Creo que este fue uno de los primeros ingenieros de la historia. En toda obra ingeniosa. Quiero que vea este versículo, este es el versículo clave. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Bezaleel se dio cuenta de algo. El reloj, su reloj, el reloj de Dios para su vida, había marcado la hora de ser maestro. Y Bezaleel, hermano, que estaba lleno de toda inteligencia, de toda ciencia, de toda sabiduría, de toda arte, eso. Pero llegó a un punto donde él entendió, pero ahora Dios ya no solo quiere que yo lo haga, Dios quiere que yo le enseñe a otros para que otros también lo hagan. ¿Y sabe qué entendió Bezaleel, hermano? Que era su tiempo de ser maestro. ¿Alguien está conmigo? Ahora le quiero decir algo. Bezaleel no era un maestro de la ley, no era un maestro de la Torá. Bezaleel no era un maestro de alabanza, como ahorita vamos a hablar. Bezaleel era un maestro, hermano, de la obra, de las cosas técnicas de la obra. Cómo se trabaja el oro, cómo se refina el oro,
cómo se limpia la plata de la escoria, cómo se corta la madera, cómo se sacan las vetas de la madera, cómo se corta la tela, cómo se teje la tela. Y eso era lo que sabía Bezaleel. ¿Alguien está conmigo? Bezaleel no sabía predicar. Diga conmigo, Bezaleel no sabía predicar. Diga conmigo, ni sabía cantar. Bueno, a lo mejor sabía, pero ese no es el énfasis que hace la Biblia. La Biblia hace el énfasis de que él lo que sabía hacer era trabajar con sus manos. Trabajar el oro, trabajar la plata. Dice ahí, no sé si usted leyó, tallar las piedras. ¿Alguien entiende conmigo? Tal vez, perdón que lo voy a rebajar tanto, ¿verdad? Pero él sabía cómo se limpia la loseta para que quede rechinando de limpio. Pero él no sabía, no era un maestro de la palabra, era un maestro de la obra. Y escúcheme, amado, lo que le quiero decir. Bezaleel y Aholiab, que a continuación va a hablar de él, entendieron que era tiempo de ser maestros, maestros del trabajo en la obra. Amado, todo cristiano debe de llegar a un tiempo en el cual debe ser un maestro del trabajo en la obra. Eso significa que todo cristiano deberíamos saber hacer los trabajos de la obra. No sé si alguien me entiende, mis amados. Todos nosotros, por eso yo le he testificado tanto y le he dado tantas gracias a Dios por la vida de mi hermano Jaime, que fue nuestro primer líder de alabanza, porque no sabía mucho de música él. Nunca estudió música, él aprendió literalmente porque el Espíritu Santo le enseñó en las noches que él oraba y buscaba a Dios. De pronto aprendió a tocar el teclado así sobrenaturalmente. Y él no sabía de música mucho, no nos podía enseñar mucho, pero algo que sí nos enseñó es a limpiar el templo, a trapear el templo, a lavar el templo, a acomodar las bancas. Había bancas duras en aquellos años, cómo se limpiaban las bancas por arriba, por abajo, por detrás, esa tira de madera que lleva abajo donde uno sube los pies. Había que limpiar eso, y había que limpiar los instrumentos, los platillos, había que lavarlos, limpiarlos con brazo y hacerlos rechinar, y tenían que estar limpias, y los cables tenían que estar limpios. Eso se llama el trabajo de la obra. Y hay un tiempo donde todos los cristianos deberíamos llegar a ser maestros de la obra. Pero a muchos el reloj les pasó y ni siquiera una vez se presentaron para practicar, para hacer sus prácticas de cómo se trabaja en la obra. Dígale al que tiene un lado, dígale, ¿usted ya sabe cómo se trabaja en la obra? Hermano, Bezaleel no era un maestro de la palabra. Bezaleel no era un director de alabanza. Bezaleel era un artesano que con sus manos trabajaba para la obra de Dios. Todos nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que entender. Me encantó porque vamos a una iglesia muy grande con mi esposa, porque ahí está la sede de la universidad donde estamos estudiando, y vamos ahí. Me encantó llegar a esa iglesia grande, una iglesia que sin lugar a dudas puede pagar gente que se encargue de la limpieza. Y me encantó llegar a esa iglesia y ver, la primera vez que llegamos y vimos, estaban hermanos y hermanas limpiando el gran auditorio. La siguiente vez estaban los adolescentes limpiando el auditorio. Y dije, wow, qué impresionante, porque no se le quita a la gente el privilegio y la oportunidad de llegar a ser maestros en la obra. Yo sabía que esta parte no va a levantar muchos amenes, pero si tú no comienzas por ser un maestro de la obra, tampoco vas a llegar a ser un maestro de la alabanza ni un maestro de la doctrina, que son los dos puntos que siguen. Todo cristiano tiene que aprender a servir en la casa de Dios. Todo cristiano, hermano, debe saber, debe entender las necesidades, hermano, técnicas, donde hay que meter la mano, donde hay que trabajar, ¿verdad? Yo pensaba, hermano, mientras estoy en todo esto, eso significa que hay hermanos que el tiempo debería de llegarles en el que deberían ser ya maestros de ujieres, por ejemplo. Pero maestros consumados, como leímos en Hebreos, ¿verdad? Maestros consumados de cómo es un ujier, cómo se debe comportar un ujier, cómo debe actuar un ujier ante las cosas normales del trabajo y ante las dificultades de un ujier. Debería de haber maestros ujieres. Dígale al que tiene un lado, se me hace que tú deberías de ser ya uno de esos.
Ay, no, es que ese no es mi ministerio. Ese es tu ministerio. Todo lo que tú puedes hacer, todo lo que yo puedo hacer, es mi ministerio. La gente más impresionante, amado, es la que sabe predicar, pero no necesita estar en un púlpito para servir a Dios. Lo puede hacer limpiando también, lo puede hacer acarreando tabiques también, lo puede hacer dándole clases a los niños, lo puede hacer desmontando los lugares que son necesarios para hacer la obra del Señor. La gente más madura, los maestros de la obra, son aquellos que, aunque saben cantar, no dependen de un micrófono para hacer la obra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Maestros de la obra, diga conmigo, maestros de la obra. Hay un tiempo en el que tú y yo debemos ser maestros de la obra. ¿Alguien está conmigo, mis amados? Dígale al que tiene a un lado, tú tienes que llegar a ser un maestro de la obra. ¿Se dio cuenta que Bezaleel estaba lleno de arte? Hay mucha gente en la iglesia, hermano, en la iglesia en general, que está llena de arte y utilizan su arte para todo menos para la obra de Dios. No usan su arte para la obra de Dios. Utilizan su arte para todo, pero no para el servicio de la obra de Dios. Tenemos que llegar a ser maestros de esas artes dentro de la obra de Dios. Alguien ya entendió lo que le estoy tratando de enseñar, ¿verdad? Diga conmigo, hay un tiempo de ser maestros. Diga conmigo, de ser maestros de la obra. Voy a continuar para que podamos llegar hasta el punto. Mire estos dos versículos conmigo, por favor. Primer libro de Crónicas, vamos a leer ahí los dos versículos, pero en diferente capítulo. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y el versículo 27 directamente es el tabernáculo de David, del cual hemos hablado un poco. Dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. ¿Qué era Kenanías, mis amados? Maestro de canto, porque debiendo ser ya maestros. Aquí hay otro maestro. Este es un maestro, se llamaba Kenanías. Y este ya no era maestro de la obra, este era maestro de canto. ¿De qué era maestro? De canto. Entonces fíjese, amado, que dentro, y todo esto está sucediendo dentro del pueblo de Dios y en la obra de Dios. Eso es el tabernáculo de David. Y entonces, hermano, llegó el momento donde se necesitaba un maestro. Y a veces uno está batallando porque uno dice: ay, ¿de dónde agarramos maestros? Pero ahí había uno que entendió que ya era su tiempo de ser maestro. Maestro del canto. Diga conmigo otra vez, maestro del canto. Ahora leamos en el capítulo 25, versículo 28. La temática es la misma. El tiempo no es el mismo, pero la temática es la misma. Y dice, hermanos, en el capítulo 25, versículo 8. Voy a leer desde el 7 para que lo entendamos. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto. Y quiero que escuche esto: en el canto para Jehová. Diga conmigo, en el canto para Jehová. Una cosa es cantar y otra cosa es cantar para Jehová. Y hay maestros de canto, pero muy poquitos maestros de canto para Jehová. Son dos historias totalmente distintas. Porque el maestro de canto lo aprende en una escuela y le enseñan canto, pero el maestro de canto para Jehová, aparte de la escuela, necesita conocer el ámbito de la adoración a Jehová. Y el fracaso, amado, y nosotros mismos en la academia de música que tenemos, hemos batallado, ahora ya no tanto, gracias a Dios, porque yo decidí trabajar formar y trabajar con los de casa, pero a veces cómo se batalla que haya maestros del canto o de guitarra o de teclado o de bajo o de aquello, pero para Jehová. Y estos eran maestros o eran cantores instruidos en el canto para Jehová. Y mire lo que dice: todos los aptos, 288 en total, 24 turnos, 288. Y mira esto: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Y quiero que vea esto: lo mismo el maestro que el discípulo.
Ahora escúcheme esto, estos ya no solo eran maestros del canto, por eso le quise añadir este versículo, maestros del canto para Jehová. ¿Sabe qué eran estos, hermano? Estos eran maestros de alabanza y adoración. Estos eran maestros de la adoración. Y dice la escritura, hermano, que David mandó que entrara el maestro con el alumno, porque el alumno nunca va a llegar a entender el canto para Jehová si no lo aprende de un maestro en el canto para Jehová. Pero estos hermanos, estos que estamos leyendo aquí, eran maestros en la alabanza. ¿Maestros en qué? En la alabanza. Pero debiendo ser ya maestros, hermano, hoy, y entienda el sentido en el que voy a decir lo siguiente, pero hoy hay tantos ministros de alabanza viejos de tanto tiempo, que hace años y años ministran alabanza, que deberían ser ya los maestros, pero no están siendo maestros. Que deberían ser ya los maestros, no de música, sino de la música para Dios. ¿Cuáles son los cantos? ¿Cuáles no son los cantos? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles no son las formas? Por ejemplo, hay 7 palabras en el Antiguo Testamento que significan alabanza. 7 distintas alabanzas. Son 7 niveles de alabanza. ¿Sabe, amado? Los líderes de alabanza deberíamos de ser expertos en eso. ¿Cómo es, hermano, cada uno de estos diferentes tipos de alabanza? ¿Cómo es la alabanza halal? ¿Cuál es la alabanza halal? ¿Cuál es la alabanza tejilá? ¿Cuál es la diferencia entre una y entre otra? Cuando estamos cantando un canto, ¿qué estamos cantando? ¿Un tejilá o un halal? ¿O qué estamos cantando? Porque estos eran maestros de la alabanza. Diga conmigo, debemos llegar a ser maestros de la alabanza. Ahora, en un sentido, amados, la iglesia, después de tanto tiempo que cantamos y cantamos y cantamos y cantamos, todos deberíamos llegar a ser maestros de la alabanza. No sé si entiende lo que le quiero decir. Usted podría, hermano, perfectamente llegar ahí con sus familiares a una reunión donde hay necesidad, y usted decir, espéreme que ahorita nos echamos una, ¿verdad? Pero no, es que, híjole, si supiera cantar, si supiera tocar un instrumento. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? 5 años cantando y todavía no es un maestro de alabanza. Dígale al que tiene a un lado, tú deberías de ser un maestro de alabanza ya. Claro, hermano, porque una de las cosas que más hacemos, tal vez la que más hacemos dentro de la iglesia, es cantar. ¿Cuánto tiempo pasamos cantando? Entonces, ¿qué debería de ser, hermano? ¿A qué nivel deberíamos de llegar los cristianos después de cierto tiempo? Deberíamos todos de llegar a ser maestros de la alabanza. Todos deberíamos ser capaces, hermano, de llegar al lugar donde hay necesidad y agarrar nuestro instrumento precioso que Dios nos dio acá, 2 cuerdas, ¿verdad? Aquí en la garganta, las cuerdas vocales, y decir, ahorita cantamos y esto mejora. Esa es la verdad, hermanos. Después de tanto tiempo. ¿Alguien está conmigo? Y después, cuando hablamos de los que se dedican a ello, los músicos, los cantores, los directores de la alabanza, hermano, deben de llegar a ser maestros. Deben de llegar a ser maestros. Por ejemplo, le voy a decir esto, ¿quién es un ministro de alabanza? Los sábados que estamos en la clase de diaconía, partí del hecho de que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces el Señor Jesús dice que hay que probar a los ministros. Escúcheme lo que le voy a decir. Uno de esos ministros que tienen que ser probados son los de la alabanza. Porque hoy todo el mundo se dice un adorador. Va a estar con nosotros el adorador fulano de tal. Pero ¿de veras si es un adorador? ¿O nada más canta? Pero una de las cosas en las que no hemos llegado a ser maestros es quién es un ministro de alabanza y quién no lo es. Y gente, hermano, escuche lo que le voy a decir. La tragedia de la iglesia cristiana es que lo mismo les da escuchar a Luis Miguel que escuchar a Miel San Marcos, por ejemplo. Para ellos no hay diferencia. ¿Saben por qué? Porque debiendo ser ya maestros, debiendo ya su espíritu ser capaz de reconocer la diferencia entre lo uno y lo otro, ellos escuchan a Luis Miguel y sienten lo mismo que escuchar una alabanza de Miel San Marcos, porque debiendo ser ya maestros, siguen siendo unos ignorantes. Y gente dice, pero ¿qué no es lo mismo? La música es música. Sí, la música es música para el ignorante. Pero la música de David liberaba. Y no toda la música liberaba.
Pero hay mucha gente, hermano, la iglesia, estamos en esa batalla. Y yo lo sé, yo tengo que lidiar con esto todo el tiempo. Yo tengo que lidiar con esto todo el tiempo, pero la música es música. No, la música no es música. Si no has leído el libro de Isaías, Satanás cayó el sonido de sus arpas con él. Hay una música caída. Pero la iglesia no sabe distinguir. Y algunos dicen, no, pues yo digo que no es malo escuchar a fulano y tal. Es que debiendo ser ya maestro, estás en ignorancia todavía. Tu espíritu ya debería ser capaz de reconocer esa diferencia entre un ministro de música y de Dios y uno que nada más es músico. ¿Entiende por qué le estoy diciendo esto a usted, verdad? Porque la iglesia debiendo ser ya maestros en la alabanza, mis amados. Diga conmigo, debemos ser maestros de la alabanza. Ahí había unos maestros en la alabanza, ¿verdad que sí? Entonces, no sé si todavía no lo he perdido, pero hay un tiempo de ser maestros. Hermano, hay un tiempo donde el cristiano tiene que madurar y entender que no todo lo que brilla es oro. Dice ministro de alabanza es un ministro de alabanza. Y que no todo el que le llamamos adorador es un adorador. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que crecer. Dígale al que tiene un lado, tenemos que crecer. Tenemos que entender, amado. Es que cantamos tanto, mis amados. El sábado vamos a tener una reunión de adoración. No puede ser que haya cristianos que no puedan distinguir entre ese momento y un concierto de X o Y artista. De veras yo no entiendo que tu espíritu no discierna la diferencia. No lo entiendo. Porque debiendo ser ya maestros. ¿Alguien está conmigo? Una tragedia que veo hoy, mis amados, es tantos músicos de iglesias cristianas subiendo tanta basura a sus redes sociales. De verdad, sexualidad, inmundicia, música pagana y todo lo demás. Y yo digo, ¿y de veras a eso le llaman un ministro de alabanza? O sea, que estamos en la calle en cuanto a la alabanza, ¿o cómo? ¿Alguien está conmigo? Debiendo ser ya maestros. Diga conmigo, debiendo ser ya maestros. Alguien a lo mejor hoy todavía no me entiende. Va a llegar tu tiempo donde deberías ser maestro y entender lo que te estoy diciendo. No todo lo que brilla es oro, ni toda la música es de Dios, ni todo el que se dice un ministro de alabanza lo es, ni todo el que llamamos adorador lo es. Tenemos que entender y ser expertos en el discernimiento de la alabanza. Y vayamos, hermano, al último punto. Dice el escritor, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Pero mire, este es el punto. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿De qué deberían ser ya maestros estos, mis amados? Diga conmigo, de las palabras de Dios. Entonces hay un tiempo, hermano, donde nosotros debemos llegar a ser maestros de las palabras de Dios. Diga conmigo, maestros de las palabras de Dios. Hermano, hay un momento donde ya nosotros deberíamos de ser maduros, expertos, maestros consumados en la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Pero escúcheme lo que le voy a decir. Pero mucha gente, su doctrina del cielo y del infierno lo sacaron de la película El cielo sí existe. Esa es su doctrina del cielo. Pero mucha gente, su doctrina del infierno es el testimonio de la hermana Chonita que se murió y estuvo 5 horas muerta, y en esas 5 horas que estuvo muerta fue llevada al infierno y vio el infierno y los 7 lugares del infierno y las tinieblas de afuera. No inventes. No has leído Romanos, pero tu doctrina del infierno es lo que dijo la hermana Juanita que se murió y fue llevada al infierno. Dígale al que tiene a un lado, no inventes, por favor. ¿Sabe cuánta subjetividad, hermano? ¿Sabe cuánta idea equivocada? Porque el testimonio de la hermana que dice, y escúcheme algo, no estoy poniendo en tela de juicio, o tal vez sí,
Pero lo que estoy diciendo es que no podemos nosotros ser o tener doctrinas que aprendimos de historietas y no del estudio serio de la Biblia. Y la doctrina, hermano, de mucha gente es lo que vieron en una película o el testimonio de la persona. Y yo le dije a alguien, o sea, nunca has leído la carta a los Romanos completa, pero ¿cómo te sabes el testimonio de doña Juanita? Entienda lo que le estoy diciendo. Ser maestros ya en las palabras de Dios. ¿Ser maestros de qué, mis amados? De las palabras de Dios. Ay, yo ruego a Dios que me ayude, pero sobre todo que le ayude a usted. Debemos, hermano, de llegar a ser maestros de las palabras de Dios. Pero si nosotros, el entendimiento que tenemos de la vida cristiana, mis amados, es lo que alguien contó, lo que alguien dijo, o lo que nos inculcaron nuestros padres, sin nunca haberlo investigado en las Escrituras, sin nunca haberlo estudiado en las Escrituras, pues estamos perdidos, debiendo ser ya maestros. ¿Maestros de qué? De las palabras de Dios. Dígale al que tiene un lado, tú y yo debemos ser maestros de las palabras de Dios. De tal manera, mis amados, que cada cristiano deberíamos ser capaces de decir, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, la carta a los Hebreos dice, el Evangelio de Juan dice, el libro de Éxodo nos enseña, no el testimonio de la hermana Chonita dice, la Biblia dice. En Éxodo se nos dice, en Proverbios la Escritura nos dice. Es más, aquí lo tengo subrayado, ahorita déjame que lo encuentro rápido. Estaba por aquí en la parte de arriba, me acuerdo que lo subrayé. Aquí está, maestros en las palabras de Dios. Diga conmigo otra vez, maestros en las palabras de Dios. Tiene que llegar un tiempo, hermano, en el que nosotros tenemos que ser maestros de las palabras de Dios. Maestros para otros de las palabras de Dios. Y dice ahí, hermano, después de tanto tiempo, escuche esto, después de tanto tiempo en el cual tú ya deberías enseñarle a otros, todavía te tienen que estar enseñando a ti. No, mire, no haga eso porque le recuerdo que la Biblia dice, pero si tú ya eres el que le deberías de estar enseñando a otro. No, hermano, perdónele. Mire, ¿se acuerda usted que ahí en Mateo 6, en el Padre Nuestro, la Escritura dice que así como nosotros queremos que el Padre nos perdone, debemos nosotros también perdonar? Pero eso tú ya se lo deberías de estar enseñando a alguien y tenemos necesidad de que nos lo vuelvan a enseñar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No, hermana, acuérdese que la mujer sabia es la que edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Pero te lo están aplicando a ti en lugar de tú estárselo aplicando a alguien más. ¿Qué nos ha pasado? Que llegó el tiempo de dar a luz y le dice el Señor a Israel, qué tonto eres, Israel. Te pareces a esos niños que no se presentan a tiempo a la hora del parto, no se presentan a tiempo por donde rompen los hijos. Y esta iglesia, amado, de hebrea, ya les había llegado su tiempo de ser maestros en las palabras de Dios y no lo eran. Por eso, por eso yo le quiero decir, amado, nosotros tenemos que entender, y Dios nos ayude para entender en esta noche, que usted y yo tenemos que llegar a ser maestros de las palabras de Dios. Y eso significa que vamos a tener que tomar en serio las palabras de Dios. ¿Sí me entiende? Porque si uno no lo toma en serio, amado, ¿cuándo va a llegar uno a ser maestro? Yo hablé con algunos y le dije, tu actitud cuando aprendes algo debe ser la actitud de que estás aprendiendo para enseñárselo a alguien más. Porque si tú nada más vienes a aprender y ahí medio le das, medio lo practicas, pero no te metes en la mente que eso tú se lo tienes que enseñar a alguien más, número uno, nunca lo vas a aprender bien tú y nunca vas a estar en la capacidad de enseñárselo a alguien más. Nuestra actitud, amados, ante la palabra es la de, tengo que aprenderlo muy bien, porque un día se los voy a enseñar a alguien. Tengo que aprenderlo muy bien porque un día se lo voy a tener que compartir a alguien. ¿Y qué le voy a decir? Diga conmigo, tenemos que ponernos serios con la palabra de Dios. No hay otra manera de ser maestros consumados en la palabra de Dios, mis amados, sino poniéndonos serios con la palabra de Dios. Por eso, mis amados, me encanta la gente que
¿Todavía subraya su Biblia? Pregúntale al que tiene un lado, ¿todavía subrayas tu Biblia? Hasta la esta de aquí la Biblia, hasta esa se puede subrayar. ¿Todavía la subrayas? ¿Si tienes versículos subrayados? ¿Todavía anotas? ¿Todavía escribes los temas? ¿O ya te sabes todos estos temas? Alguien dice, no, ya me anda alcanzando el pastor. Eso ya, ese tema ya lo tenía yo bien sabido. Ya no anotas temas. ¿Cuándo vas a ser un maestro? Cuando haya la necesidad de que enseñes de los tiempos. Por ejemplo, los hermanos que andan conmigo los días domingos ya se dieron cuenta que tienen que tomar notas. Porque de pronto les hablo y les digo, no llego a Chalco, hay predicas. Y luego le pasó a algunos, ¿verdad?, que no tomaron bien sus notas y les tocó pasar a predicar y ya no sabían ni qué decir. Me dijeron, no, así de plano, quién sabe qué dijo. No tomó bien sus notas. Porque debiendo ser ya maestros. ¿Alguien está acá conmigo? Tenemos que tomar con seriedad, hermano, nuestra instrucción en la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros. Termino el versículo y vamos a ir al último. Dice ahí, hermano, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros. Escuche esto, los primeros, los de los primeros días. Las primeras. Hermano, a ver, haga un ejercicio conmigo. ¿Usted se acuerda cuál fue la primer cosa que usted le enseñaron cuando se convirtió a Cristo? ¿Qué fue de las, bueno, no la primera, de las primeras cosas que le enseñaron? Dígame, por favor, dígame algo. No defraude a sus enseñadores, por favor. ¿No? Bueno, le voy a dar una idea. Estoy casi seguro que a todos nos enseñaron que había que orar. Y orar es hablar con Dios. ¿Quién no sabe eso? Nos lo enseñaron. Escúcheme, debiendo ser ya expertos en la oración, dígale al que tiene un lado, deberíamos de ser expertos en la oración. O sea, eso significa usted y yo ya deberíamos de saber cuál es la oración de comunión, cómo se ora cuando no, ahí no es intercesión, solo estoy en comunión con Dios. ¿Cuál es la oración de comunión? El Padre Nuestro, ¿verdad? Después, ¿cuál es la oración de intercesión? ¿Cómo se ora cuando uno intercede? ¿Qué cosas pide cuando uno intercede? Después, ¿cuál es la oración de guerra? ¿Cómo se ora cuando uno va a guerrear, verdad? Después, ¿cuál es la oración de qué sé yo, en el Espíritu? ¿Cómo se ora en el Espíritu? Esa es de las primerititas cosas que nos enseñaron. O sea que a estas alturas usted ya y yo deberíamos de ser expertos en la oración. Dígale al que tiene un lado, ¿qué tan experto estás en la oración? Tal vez si hiciéramos el ejercicio ahorita, pásele a orar, hermano. Usted diría, ay, amado Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, nuestro Redentor, ¿verdad? Que moriste en una cruz y algunos hasta terminan crucificando al Espíritu Santo y... Gracias, Espíritu Santo, porque tú moriste en una cruz por nosotros, ¿verdad? No, debiendo ya ser experto, todavía estamos dando tumbos a la hora de orar. A ver, hermano, pásele y haga una oración por el pastor, ore por el pastor, ¿verdad? Padre, te damos gracias por los niños en África, ¿verdad? Sí, ya sé que el pastor parece un niño de África, pero sí, sobre todo por lo flaco, ¿verdad? Señor, y te pedimos por el Popocatépetl que está a punto de hacer erupción. ¿Quién te dijo que oraras por el Popocatépetl? No, es que luego el pastor se pone así cuando predica. No. Debiendo ser ya maestro en las primeras cosas. A todos, hermanos, las primeras cosas que nos enseñaron incluía la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia, ¿verdad? Debiendo ser ya expertos en el uso de las escrituras, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. No, hermano, Éxodo está en el antiguo, no en el nuevo. Anda usted equivocado. ¿Alguien está conmigo? Es que quiero que entienda algo. Ni siquiera está hablando de cosas grandes y un nivel avanzado. Está hablando de las primeras cosas en las cuales deberíamos de ser maestros.
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Sabe por qué, amado? Porque a la iglesia hebrea le había pasado lo que a nosotros nos pasa muchas veces. No tomamos seriedad en las cosas de Dios. No nos comprometemos con la palabra de Dios, las palabras de Dios. Ahora, al punto al que quería llegar es que a continuación les va a hablar de las doctrinas elementales del cristianismo. Y aquí menciona 6, no son todas, pero ahí menciona 6. Nosotros, amados, deberíamos de ser expertos en eso. El arrepentimiento de obras muertas. Pregúntele al que tiene a un lado, dígale, hermano, ¿qué es una obra muerta? Porque no dice ahí el arrepentimiento de pecados, dice el arrepentimiento de obras muertas. Porque muchos cristianos ya no se tienen que arrepentir por pecados, pero sí por obras muertas. Pero ¿qué es una obra muerta? Y les dice el escritor, debiendo ser ya maestros. Anime al que tiene a un lado y dígale, no te agüites, hermano, yo estoy igual de aporreado esta noche. Dígale, yo te limpio a ti y tú me limpias a mí el sangrado este que traemos acá. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y vamos a terminar. Quiero que vea este ejemplo conmigo. En segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 11, solamente puse ese versículo para que usted vea que Pablo era un maestro. Dice de esta manera, de lo cual yo fui constituido, número 1, predicador, número 2, apóstol y número de los gentiles. Esas 3 cosas era Pablo, predicador, apóstol y maestro. Ahora diga conmigo, Pablo era un maestro. Si Pablo era un maestro, hermano, significa que le llegó su tiempo en el reloj de Dios, el tiempo de ser maestro, y entró en ese tiempo, estuvo preparado y comenzó a activarse en ese don de maestro, ¿verdad que sí? O sea, sí se presentó a tiempo, sí rompió por donde nacen los hijos, sí se esforzó y hermano, y gracias a Dios que Pablo se esforzó. Diga conmigo, gracias a Dios que Pablo se esforzó. ¿De cuánta bendición nos hubiéramos perdido si Pablo no se hubiera esforzado? ¿De cuánta bendición nos hubiéramos perdido? Algunos cristianos cuando le preguntan ¿quién es tu personaje favorito de la Biblia? Algunos dicen Pablo y con justa razón, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo, y si Pablo no hubiera entendido su tiempo de ser maestro, hubiera sido igual de necio, indolente y tonto como alguno de nosotros, y no hubiera entendido que ya era su tiempo de ser maestro. ¿Cuándo fue eso, mis amados? Venga conmigo al siguiente pasaje, Gálatas capítulo 1, versículo 18 directamente. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero vamos a ir directamente al versículo 18. Pablo está contando acerca de su ministerio. Está hablando de cuando le agradó al Señor, que lo había apartado desde el vientre, revelar a su Hijo Jesucristo. Dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, escuche esto, pasados 3 años. ¿Pasados cuánto? 3 años. Ya no voy a leer el resto. Lo único que quiero decirle es lo siguiente, lo que Pablo está contando es el momento de su conversión, porque él dice, cuando agradó a Dios, que me escogió desde el vientre, revelarme a su Hijo Jesucristo. Pablo dice, después de ese tiempo me fui a Arabia y después de 3 años volví. Y si usted sigue leyendo la historia, Pablo lo que está diciendo es que después de esos 3 años, él comenzó a enseñar. Entonces, escúcheme, el punto es este. ¿Después de cuántos años Pablo, hermano, llegó su tiempo de ser maestro? 3 años. Diga conmigo 3 años. Pregúntele al que tiene un lado y dígale, ¿y tú cuántos años tienes? Decía una persona hace mucho tiempo, y me acuerdo porque a mi mamá le daba mucha risa de que una persona decía, ay, pero si yo apenas soy una niña en la fe, una pequeñita en la fe, y tenía como 15 años de cristiana. Si es que yo apenas soy una pequeñita en la fe, pero hasta le decía así, una niña en la fe. 15 años, Pablo a los 3 ya era maestro. ¿Sabe por qué le quise leer esto, amado? Porque
admiramos a Pablo, no sé si alguien aquí lo admira conmigo, pero ya tenemos que salir de esa retórica de admirar y casi deificar a personas y seguir los pasos de esas personas. Y Pablo le decía a la iglesia: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Sabes qué es una de las cosas que deberíamos de imitar a Pablo? Que él, después de 3 años de convertirse, ya era un maestro. 3 años de convertirse y él ya era un maestro. Yo creo, amado, y la vida nos lo enseña. Después de 3 años que tú estás aprendiendo una cosa, yo creo que ya lo puedes enseñar, ¿verdad? Piense en lo natural, piense en un trabajo natural. Si usted llega a un trabajo tal vez de costura y usted tal vez llega sabiendo nada, llega en ceros, y le comienzan a enseñar que esta es la máquina X y esta es la máquina Y, y esta hace este bordado y la otra hace este otro bordado y el hilo se pone así. Y yo creo que, entienda la analogía, yo creo que después de 3 años usted ya puede enseñar a alguien, ¿no? ¿Sí o no? Usted llega de chef a la fonda de doña Susanita, ¿verdad? La que tiene un ratón ahí en la fonda también. Usted llega ahí de asistente, ¿verdad? Lavando platos, yendo a traer el cilantro y todo. Después de 3 años, usted no solo aprendió, usted ya puede enseñar a otros y decirle: ay, es que el arroz no se hace así. Es que el arroz aquí se hace de esta manera. Porque en lo natural, hermano, después de 3 años que uno estuvo en un asunto, uno ya puede enseñar ese asunto. Y luego en la vida espiritual, ¿por qué nos desconectamos del sentido común? ¿Por qué nos desconectamos, amado, de la naturalidad? Usted en 3 años ya puede enseñar un oficio, un trabajo a alguien. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad que sí podría usted, después de 3 años de estar haciendo algo, enseñarle a alguien? Y yo sé que usted es bien ducho y bien acá. Hasta en un mes usted ya puede estar enseñando a alguien. Y luego la vida cristiana, ¿por qué nos desconectamos de ese sentido común? En el cual lo natural nos dice que si ya pasó tiempo, estamos aprendiendo la palabra, estamos siendo instruidos. Pablo, después de 3 años, estaba enseñando la palabra de Dios. Dígale al que tiene a un lado: por eso te quiero decir de parte de Dios que tu tiempo ya llegó. Hay algunos poquitos aquí que tal vez no, porque son pequeñitos y tu tiempo es el de aprender y el de ser discipulado. Por cierto, pronto vamos a iniciar una nueva temporada de discipulados. Todos tendrían que estar en un discipulado. ¿Cómo, hermano, llegaremos a discipular si nosotros mismos no somos discipulados? ¿Cómo vas a poder enseñar que hay dones del Padre y dones del Hijo y dones del Espíritu si tú mismo no lo has aprendido? Y es una de las cosas básicas que enseñamos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ponga su mano en su corazón y diga: yo debo ser un maestro. Ahora cierre sus ojos un momento y yo te quiero pedir que tú, amado, con Dios puedas reflexionar. Porque tal vez algunos aquí, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y tal vez algunos por primera vez, tu reloj, el reloj de Dios para tu vida va a marcar ese tiempo. Y algunos en un tiempo no muy lejano, después que seas instruido, va a llegar ese tiempo de ser maestro. Y el Señor le dice a Israel: eres un hijo insensato, no sabes entender los tiempos. Señor, ayúdanos por favor a no ser un hijo insensato. Ayúdanos a no ser insensatos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender los tiempos que estamos nosotros viviendo. Ayúdanos a entender que ya no es un tiempo para estar siendo instruidos en los primeros rudimentos, sino que ya nosotros deberíamos ser instructores de otros, maestros de otros. Ayúdanos a comprender que ya no es tiempo para que nos estén levantando cada vez que nos caemos, sino que ya nosotros deberíamos estarnos sosteniendo y aún sosteniendo a otros, sobrellevando las cargas de los más débiles, pero ya no deberíamos de ser nosotros los más débiles,
Ayúdanos, por favor, Señor. No queremos perder. No queremos que se nos pase el parto, los tiempos que tú estás trayendo sobre nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Ponte de pie, hermano, por favor, ahí en tu lugar. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame a ser como esos 200 de la tribu de Isaacar, que saben entender los tiempos, y que no quiera yo estar viviendo un tiempo que no es el que me toca vivir. Que no quiera vivir como un niño cuando ya no me toca vivir como. Que no quiera vivir, amado Señor, en tiempos que no están sincronizados contigo. Ayúdame a sincronizarme con tus tiempos. Ayúdame a sincronizarme con tus tiempos, Señor. Padre, yo te ruego, oro por mí, porque yo necesito estar entendido en tus tiempos. Necesito estar sincronizado en tus tiempos. Y no vaya a ser, Señor, que debiendo estar haciendo alguna cosa, emprendiendo alguna cosa, esté detenido, esté tardo. Líbrame, Señor, de la asincronía con tus tiempos y con tu voluntad. Líbrame, por favor, Señor, y ayúdame a entender tus tiempos. Pon tu mano, por favor, sobre tu cabeza y oramos al Señor. Yo quiero orar sobre ti. Padre, por favor, ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a considerar el tiempo. Padre, que esta noche mis hermanos puedan voltear hacia atrás y considerar el tiempo. Nos cuenta que en vista de tanto tiempo deberíamos ser ya maestros. Y ayúdanos, por favor, a despegar de una vez por todas, a levantarnos de una vez por todas, a sacudirnos de una vez por todas y seguir adelante con lo que tú tienes para nosotros. Es nuestra oración y te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su palabra, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria?